Vamos a continuar en esta noche. Vamos a comenzar y vamos a mirar un texto que está en Malaquías 3:20. Dice: mas a ustedes, los que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia y en sus alas traerá sanidad, y saldrán y saltarán como becerros de la manada. Este texto, que lastimosamente pues quedó mal traducido, pero este texto tiene una profundidad y este es un texto espectacular. ¿Ok? Pero vamos a desglosarlo un poquito. Primero dice: ustedes los que temen mi nombre, o sea, los que tienen el nombre. ¿Cuál es el nombre? Yeshua. Nombre que es sobre todo nombre. Dice: se les levantará el sol de justicia. Recordemos que cuando usted lea en la Torá la palabra justicia, quiere decir salvación. O sea, se les levantará la luz de la salvación. Y en su manto, en su talit, aunque en su Biblia dice en sus alas, pero realmente dice en su talit, traerá sanidad. Y luego de esa sanidad saldrán y saltarán como becerros de la manada. Ahora, esta profecía que está en Malaquías 3:20 está hablando de una de las características del Mesías. ¿Cuáles serían? Primero, que en su manto, en la punta de su manto, traerá sanidad. Traerá sanidad. Porque menciona la palabra canaf. Canaf. La palabra canaf, que es alas, o sea, en la punta del manto. Por eso es importante las 4 puntas del manto. ¿Ok? Porque los judíos sabían de que cuando viniera el Mesías, solamente él, a través de la punta del manto, que son las 4 puntas, 1, 2, 3, 4. En las 4 puntas, o sea, el canaf, iba a traer sanidad. Por eso, hermanos, es que tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la mujer que sufría de flujo de sangre. Ese relato está en Mateo 9:21, que el texto dice: ella decía dentro de sí, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. O sea, esta mujer tenía conocimiento de la profecía de Malaquías, de este texto de Malaquías. Entonces, ella sabía que cuando viniera el Mesías, toda persona enferma que tocara el borde del manto del Mesías sería sanada. Entonces ella creía eso, y ella creía 2 cosas. Primero, creía en la profecía y creía también que Yeshua es el Mesías. Hermana Niurka, ¿ibas a decir algo? ¿Sí, hermana Niurka?
Perdón, es que tengo problema con la conexión, perdón, no. Ok, ok, muy bien. Bueno, entonces por eso es que ella, cuando ella en medio de la multitud logra tocar el bordo del manto de Yeshua, ella inmediatamente quedó sana. Ella sintió que su fuente se secó. Luego en Mateo 14:36, es bueno que anoten estos textos. Mateo 14:36, los judíos le rogaban a Yeshua, los enfermos, y le rogaban tan solo tocar el bordo de su manto, y cuanto le tocaron fueron sanados. ¿Ok? Fueron sanados. O sea, ellos no necesitaban decirle, maestro, sáname, sáname, por favor. No, simplemente ellos iban y llegaban a tocar el bordo del manto de Yeshua y quedaban sanos porque ellos conocían la profecía. Lo que pasa es que el texto quedó de pronto mal traducido. Dice, mas a ustedes los que temen mi nombre, o sea, los que creen en mi nombre, se les levantará el sol de justicia, o sea, les vendrá la luz de la salvación. Y en su talit, en su manto, en la punta de su manto, traerá sanidad. Y saldrán y saltarán como becerros de la manada, o sea, de la alegría de ser sanados, saldrán saltando. Otro texto, Marcos 6:56. Y dice, y donde quiera que entraba, en aldeas, en ciudades o alquerías, colocaban a los enfermos en las plazas y le rogaban que al menos pudieran tocar el bordo de su manto, y cuantos le tocaban quedaban sanados. O sea, eran multitudes. Yo me imagino el movimiento que trajo Yeshua en esa época, hermanos, porque todos los enfermos que había en esos días en todos los pueblos de Judea, al menos aquellos que creían que Yeshua era el Mesías, fueron sanados. Fueron miles y miles de personas que en esos 3 años fueron sanados. ¿Ok? Eso debió ser una cosa espectacular, y la fama de que Yeshua llegó a tener, nada más por eso, por las sanidades. Por eso cuando la gente se daba cuenta que él iba a llegar a alguna aldea o alguna ciudad o alguna alquería, o sea, una vereda o un pueblo pequeño, le sacaban todos los enfermos y le rogaban, déjanos tocar el bordo del manto, solamente tocar el bordo del manto, porque estaba profetizado. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, hay otra profecía referente al Mesías que está en Zacarías 8:23. Dice, así dice Yahweh, Chebaot, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de todas las lenguas de las naciones asirán fuertemente por la orla, o sea, por el canaf. Si nosotros leyéramos este texto en hebreo, donde dice orla, diría canaf, o sea, la punta del manto. Asirán fuertemente por la orla o la punta del manto a un judío diciendo, dejadnos ir con vosotros, porque hemos comprendido que Yahweh está con vosotros. Ahora, ¿por qué el texto, la oración no dice, déjame ir contigo o con usted? Porque hemos oído que Dios está con usted. Pero mire que primero el relato comienza que se están dirigiendo en singular a una sola persona. Asirán fuertemente por la punta del manto a un judío, diciendo, dejadnos ir con vosotros, porque hemos comprendido que Yahweh está con vosotros. El detalle aquí, hermanos, en esta profecía de Zacarías 8:23, es de que está hablando del retorno de las 10 tribus.
porque menciona el número 10, el retorno de las 10 tribus, que eso es precisamente lo que está pasando en este tiempo. Miles y miles de personas aquí en Colombia, allá en México, en Ecuador, en Perú, en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Panamá, en Estados Unidos, allá en Canadá. Hay miles y miles de personas, hermanos, que en este continente están haciendo techubá. O sea, están retornando a sus raíces. Estamos cumpliendo la profecía de Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. ¿Ok? Y todo eso son de los descendientes de las 10 tribus que fueron esparcidas a todas las naciones. Entonces está tipificada con esa profecía cuando dice de que se le van a tomar de la orla a un judío. ¿Ok? Y ese judío es Yeshua, porque Yeshua es el que trae sanidad. O sea, simbólicamente, cuando dice a un judío, se está refiriendo al judío llamado Yeshua. Eso es lo que dice la profecía y se está refiriendo al Mesías. Como la gente de afuera viene enferma, viene con muchas condiciones médicas, tanto físicas como espirituales, entonces por eso nosotros a un nivel de fe y espiritualmente, simbólicamente, nos pegamos del manto del talit, ¿ok? De Yeshua para alcanzar sanidad. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Amén. Baruch Hashem. Ahora, en Isaías 24:23, aquí tenemos algo curioso. Identifica al sanador como a Yahweh mismo, como se lee en el Tratado de Sanedrín 91a. Dice, la luna será confundida como dice, a la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol será 7 veces mayor, como la luz de los 7 días. El día en que Yahweh vendare la herida de su pueblo. Mire que aquí dice directamente Yahweh. Y curare la llaga de su herida. Estos son los días del Mesías. Este es un comentario rabínico que está en el Tratado de Sanedrín 91a, pero vamos a leer el texto de Isaías. Ok. Isaías 24. Vamos a mirar Isaías 24:23. Dice, la luna se avergonzará, el sol se confundirá, cuando Yahweh Chebaot reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y la gloria y el cabod esté delante de sus ancianos. Ya esto está apuntando mucho más allá, o sea, al libro de Apocalipsis, cuando habla de los 24 ancianos que están sentados alrededor del trono, 2 en un lado y 2 en otro lado. Entonces, mucha gente se ha preguntado, ¿qué representan o a quién representan los 24 ancianos? Los 24 ancianos representan los 12 hijos de Israel, o sea, las 12 tribus de Israel, primero. Y también representan los apóstoles, los 12 discípulos que Jesús escogió, porque ellos también están representados allí. Unos en representación del antiguo pacto y otros en representación del nuevo pacto, o sea, de la era mesiánica. Usted esta era la puede llamar de 2 formas. El nuevo pacto, o como el cristianismo lo llama, el Nuevo Testamento, o la era del Mesías, porque nosotros estamos viviendo la era del Mesías. El Mesías, Yeshua, desde hace 2000 años,
está restaurando, está sanando, está recibiendo a todos los que están haciendo techubá, están llamando. Por eso Yeshua dijo, yo no vine sino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él no vino a sacar una iglesia universal ni nada de esas cosas, solamente vino por su gente. Por su gente. Pero que él haya venido a salvar chinos, africanos o naciones, no. Él extendió su pendón a las naciones, pero para buscar a los suyos que habían sido esparcidos en las naciones. ¿Ok? Claro, si alguno que no es de los suyos, de entre las naciones, quiere añadirse, él no lo rechaza. Él lo recibe y viene. ¿Ok? Igual como ocurrió cuando los judíos, los hebreos salieron de Egipto, que muchos egipcios y muchos extranjeros que vivían en Egipto se unieron a ellos. Les dijeron, ¿podemos ir con ustedes? ¿Podemos irnos con ustedes? Y Moisés les dijo, claro, vengan, vengan. Y se fueron, salieron muchos. O sea, no solamente los hebreos salieron de allá de Egipto, sino también salieron muchos extranjeros y muchos egipcios. Porque acordémonos que Egipto era el imperio de esa época. Y la gente tiende siempre a irse al país principal o al imperio, porque allá hay trabajo, se puede vivir mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Ahora, si nosotros miramos a la Neorá, la luz, que es mencionada en Malaquías 3:20, a esta luz se le llama la luz oculta, sobre la cual el rabino Tibón, quien escribió, dice que será vista en todos los rincones de la tierra para sanarnos. Por eso la luz de Hanukkah es una metáfora del sol de justicia. En aquel día, justo antes de la sanación de todo Israel, por haber rechazado al Mesías, habrá un gran lamento en Jerusalén, como se lee en el Talmud. En el Talmud, un talmudista dijo, en aquel día habrá gran lamento en Jerusalén, como el lamento de Adadrimón en el valle de Megidón. ¿Ok? O sea, aquí se refiere a la profecía de Zacarías 12:10 y 11 que dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia, de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán por él como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido. Ahora, ¿de qué está hablando el texto de Zacarías 12:10? El texto de Zacarías 12:10 está hablando cuando Yeshua se manifieste a los judíos, que eso va a ser antes de que comience la gran tribulación y la persecución. Recordemos, hermanos, que hay dos tribulaciones. La primera es la tribulación para los creyentes y la segunda es la gran tribulación, la ira del Cordero, la ira de Yahweh sobre los moradores de la tierra. La ira. ¿Ok? Por eso la primera se llama tribulación y la otra se llama la gran tribulación. Pero primero viene la de los creyentes. Pero antes de que comience esa tribulación para los creyentes, para que no haya confusión,
Yeshua se va a manifestar a los judíos ortodoxos. ¿Ok? Se les va a manifestar a ellos. Ahí es cuando ellos le preguntan por las cicatrices, las marcas que tiene en las manos y en los pies cuando fue colgado en el madero. Porque él no fue colgado que amarraron un lazo ahí, no, él lo clavaron ahí. Lo clavaron. Igualmente en las manos y en los pies. Entonces, no sabemos cómo todavía. Eso está escrito en alguna parte, pero el Eterno no lo ha permitido que se revele. No ha permitido que se revele. ¿Ok? Yo estos días estaba viendo una película por ahí nueva que salió, que tiene que ver con números. Y me hizo acordar de que alguien me había puesto una tarea, que le hiciera una tarea de esto. Números. Números y números. ¿Qué es lo que tenemos aquí en esta página, en esta hoja? Esto es Génesis. O sea, Génesis escrita a través a través de los números, y así se escribe. O sea, aquí está esto. Esto es libro de Génesis, puros números. Yo saqué como 30 hojas, 30 páginas de estas. Alcancé a ir hasta el capítulo 21 de Génesis. Todo en números, en números. Entonces, si una persona, por ejemplo, se vuelve experta en gematría, es capaz de decirme qué versículos y qué capítulos va aquí en estos números. ¿Ok? Baruch Hashem. Ahora, ¿por qué estaba hablando de estos números? Porque la Torá, que está encriptada y codificada, en la Torá está escrito todo lo que tiene que ver con acontecimientos y con eventos que no quedaron explícitamente escritos en el texto cuando usted lo lee. La mayoría de la información está oculta. Lo que usted tiene aquí en este documento es nada. O sea, usted puede leer una página de aquí de la Biblia, un capítulo de unos 30 versículos. Pero lo que hay oculto ahí en esos versículos puede ser 10 páginas más o 10 hojas por lado y lado, lleno de información, porque así es como funciona la escritura. Entonces, la mayoría de la información está oculta. Entonces, dentro de esa información es de qué forma los judíos se van a fijar en el Mesías, porque el Mesías, Yeshua, cuando venga, él no viene a hacer milagros y vengan aquí, no. El que viene ya no viene el cordero humilde, el que viene es un león. ¿Ok? El que viene es un león y viene a cumplir precisamente todo lo que se escribió a nivel profético de los tiempos del fin. Entonces, va a haber algo, va a pasar que los judíos lo van a mirar a él, se le van a arrimar, algo les va a llamar la atención en él, se van a acercar a él y le van a ver las cicatrices, las huellas, las marcas, y le van a preguntar, oye, ¿qué heridas son esas en tus manos? Y él les dirá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Esa palabra, con ellas fui herido en casa de mis amigos, cuando uno lee ese texto en hebreo, hay que hacerle gematría, esa porción. Yo la voy a buscar. Si a usted le gusta la gematría y lo sabe hacer, le voy a dar la cita para que la busque en hebreo, en el texto hebreo, y así pueda usted
Ahora ya me perdió el texto. Ya. Zacarías capítulo 13. A los hermanos que les gusta la gematría y jugar con números, les voy a dar esta tareita, a ver quién me la encuentra. No les voy a decir ahora qué es lo que hay, pero les voy a dar la tarea. Zacarías 13:6 dice, y le preguntarán, ¿y qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de los que me aman. En algunas versiones dice los que me aman y en otras versiones dice en casa de mis amigos. En casa de mis amigos. O sea, cuando uno lee, va al texto hebreo, porque es muy importante ir al original, ahí hay una clave. Que esa clave, ante esa respuesta, esas palabras de Yeshua, a los judíos les va a abrir el entendimiento. Lo van a reconocer. Y se van a asustar. Me imagino el temblor que les va a dar en las piernas y en el corazón. Por eso es que de ahí es que se cumple esta profecía que está en Zacarías 12:10. Que dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí. ¿A quién mirarán? A Yeshua. A quien traspasaron. Y llorarán por él como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por su primogénito. O sea, va a haber, hermanos, un avivamiento, llamemos eso un avivamiento. Porque yo imagino la voz cómo se corre. Vino el Mesías, Jesús es el Mesías. Y la voz se va a correr y la gente, como estamos en eso, va a ser dentro de poco tiempo. Eso lo van a transmitir por televisión, la respuesta que Yeshua le dio a los que le hicieron la pregunta, y todo Israel va a entender. Se les va a abrir el entendimiento, se les va a caer la venda de los ojos, el velo, del cual Moche y Pablo hablan acerca de eso, de un velo que el judaísmo tiene todavía en este tiempo. Nada más con esas palabras claves que Yeshua dijo, con ellas fui herido en casa de mis amigos o en casa de los que me aman. De pronto para usted no tenga nada importante ni nada espectacular estas palabras, pero cuando uno va al texto hebreo y le hace gematría y le busca el combo al palo, como se dice, uno va a encontrar qué es lo que Yeshua realmente dijo ahí. Con ella fui herido en casa de mis amigos. ¿Qué son esas palabras para que el velo les caiga y todo Israel reciba el espíritu de gracia y de oración y todos empezarán a fijarse en él? Y dice, y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán por él como se llora por hijo unigénito. O sea, va a haber un llanto en Jerusalén. Hay varias profecías que hablan de este momento. Una aflicción y una sorpresa, un estupor cuando el Mesías se manifieste, cuando Yeshua se manifieste a ellos. Entonces ya ellos se van a acercar a Yeshua, lo van a adorar, lo van a honrar. ¿Y qué va a hacer Yeshua? Nos va a presentar a nosotros. Digo, les presento a mi gente. ¿Ok? Que somos nosotros. Pero los judíos van a mirar, ¡oh! Ahí sí que se van a sorprender. Y ahí donde va a haber el empalme, y ya de ahí comienza lo que va a comenzar, hermanos, la persecución más tenaz, pero ya todos vamos a estar en un solo bloque, unidos. ¿Ok? Alrededor del Mesías, listos para dar cuenta de nuestra fe. Bendito sea su nombre. O sea, esta profecía
Es espectacular, hermano. Zacarías 12:10. Es espectacular. Ahora, hay una explicación rabínica para este texto. Dice, es un midrash. Y aún haré una tercera cosa. Y será que cuando miren a mí y levanten sus ojos hacia mí en completo arrepentimiento, cuando ellos vean que a quien han traspasado es el Mesías, hijo de Joseph, de quien nuestros rabinos habían dicho que él recibiría sobre sí mismo toda la culpa de Israel y que le matarían en batalla para hacer expiación por ello, de tal manera que será considerado como si Israel lo hubiera traspasado, porque él murió por sus pecados. Por lo tanto, de manera que les sea tomado como una expiación completa, ellos se arrepentirán y le mirarán al bendito diciendo que no hay ningún otro fuera de él que perdone, mientras lamentan por el que murió por la iniquidad de ellos. Y ese es el significado de cuando miren a mí. Mire usted, este es un comentario rabínico de un rabino que no cree en Yeshua como Mashiach. ¿Ok? Pero miren lo cerca que ellos están de la realidad. Ellos creen, según la teología que ellos crearon, que el Mesías moriría en batalla, porque ellos esperaban un soldado, un guerrero, un espadachín, un David, un Saúl, un Esaú, un Sansón, alguien de guerra. Por eso dicen que él moriría en batalla por los pecados. Entonces, cuando ellos vean y Yeshua les explique y ellos reconozcan que ese es el Mesías, de lo que ellos llaman los Minim, los Yesu, los que ellos siempre despreciaron, del que ellos hablaron mal, muy mal, porque los ortodoxos hablan muy mal de Yeshua y de los que creemos en Yeshua. Pero no importa que hablen mal, no hay problema con eso. Nuestra fe no será afectada ni sea afectado por el hecho de que hablen mal en ese sentido, por nuestra fe en Yeshua. Ellos nos llaman idólatras. Pero cuando ellos reconozcan que Yeshua es el Mesías, lo van a adorar, van a hacer lo mismo que nosotros hacemos, que ellos llaman idolatría, adorar a Yeshua. Bendito sea su nombre por siempre. Muy bien. Vamos a hablar ahora, hermanos, acerca del Goel, el primer Goel y el último Goel. Moche en su momento fue un redentor. Lo que ha sido es lo que será. Eclesiastés 1:9. Vámonos para Eclesiastés. A mí me gusta mucho explicar esta porción de Eclesiastés, capítulo 1. Dice, vamos a leerlo a partir del verso 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo hecho? O sea, lo que ya se hizo, lo mismo que se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Acaso hay alguna cosa de la que se diga, esto aquí es nuevo? Mira, no, ya existía en los siglos que nos precedieron. Simplemente que no hay memoria de lo primero, ni tampoco de lo postrero habrá memoria entre los que vendrán después. Estos 3 versículos son tenaces, hermanos, tenaces. Cuando uno le hace una exégesis y la gematría a estos 3 versículos, te saca una cantidad de material y de conclusiones impresionantes. Primero dice,
de que lo que ya pasó va a volver a pasar. Así de sencillo. Eso es lo que dice el texto. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será otra vez. Va a volver a pasar. ¿Qué es lo que lo hecho? Lo mismo que se hará. Porque habla de será y se hará. Dos expresiones. En la primera parte dice, ¿qué es lo hecho? Lo mismo que se hará. Y la segunda dice, ¿qué es lo hecho? No. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo hecho? Lo mismo que se hará. Entonces habla de será y hará. Y que no hay nada nuevo debajo del sol. Cuando alguien hace algo, hoy en día, un invento, cualquier cosa, eso ya existió. O sea, si hablamos de los celulares, de la tecnología que existe hoy en día, eso ya existió en tiempos remotos. Eso no es nuevo ahora, que eso no existió antes. Eso existió antes. ¿Ok? Por eso dice, alguna cosa de la que se diga, esto es nuevo. No, ya existía en los tiempos o en los siglos que nos precedieron. Simplemente que no hay memoria de que eso haya existido antes, pero tampoco habrá memoria de lo que existe ahora. O sea, cuando entremos al milenio, no nos vamos a acordar de este tiempo, hermanos. Que los celulares, que las computadoras, que GoToMeeting, que nada de eso nos vamos a acordar. El Eterno lo hace muy bien. Ahora, usted se preguntará, pero hermano, ¿cómo así que esto de lo que estamos viviendo hoy en día, la tecnología, los carros, los aviones, los cohetes, cómo así que eso ya existió antes? Sí, señor. Y le voy a dar una clave, una pista. Usted ha visto en internet que la gente se pregunta por qué Estados Unidos no volvió a la luna. ¿Por qué no volvió a la luna? Y a veces se muestran videos de que los astronautas, los que fueron allá y pisaron la luna, ellos vieron construcciones, vieron bases, vieron cosas. ¿Quién hizo eso? Ah, no, eso es lo extraterrestre, eso es lo extraterrestre, eso es cuento chino. Eso ya fue hecho por lo que dice aquí la escritura, los que nos precedieron en los siglos pasados. O sea, cuando Aldrin y toda esa gente, los astronautas que fueron a la luna por primera vez, ellos no fueron los primeros. Ya en los tiempos antiguos, ya otros astronautas habían ido a la luna. De eso es lo que está hablando aquí. Ahora, se han encontrado celulares, se han encontrado tenis, se han encontrado objetos modernos de esa época, fosilizados en rocas, que cuando le ponen el carbono R14, tienen miles y miles de años atrás, de edad. Celulares, tenis, objetos que son supuestamente modernos de esta época, los encuentran por allá en el fondo de la tierra, perdón, completamente fosilizados. O sea, algún evento catastrófico de lava ardiente cogió esos objetos y los tuvo ahí apretados y se preservaron hasta este tiempo y los han descubierto. Llaves, objetos modernos. Entonces, tenemos muchas cosas que aprender, hermanos, y muchas cosas que saber. Yo vi videos, no, fotografías de pinturas en China, pinturas muy antiguas, dibujos muy antiguos, de miles de años. Y son dibujos de objetos que volaban, naves volantes.
De pronto no iguales a los aviones de ahora, supersónicos o no, pero eran naves voladoras. O sea, en tiempos arcanos, tiempos antiguos, hermanos, hubo tecnología, hubo desarrollo industrial, tecnológico, pero llegó un momento en que el Eterno paró eso. ¡Pácate! Pare ahí, mijo. Y luego comenzó todo de nuevo. Que nosotros formamos parte de ese nuevo comienzo. ¿Ok? Luego esta era que nosotros estamos viviendo también va a llegar a su fin. Va a llegar un momento en que el Eterno le va a decir a esta época, a la gente de esta época, pare ahí, guácate, téngale, tenga y lleve. Y se acaba todo esto. Por eso es que la Escritura dice, y habrá cielo nuevo y tierra nueva. Cielo nuevo y tierra nueva. Porque es que cuando uno lee el texto hebreo, uno se encuentra algunos versículos que hablan de estos mundos, mundos pasados o creaciones pasadas. No habla, no dice creación, sino creaciones. Entonces uno dice, pues este texto era que está mal escrito porque da a entender que hubieron creaciones en tiempos antiguos. ¿Qué fue lo que pasó? Y yo a ustedes les he leído textos, les he dado textos de la escritura donde habla de eventos y sucesos muy antiguos, antes de Adán, muchos eventos. ¿Ok? Ahora, esas películas que sacan hoy en día de sobrevivientes, que una catástrofe, Net, ¿se acuerda de esa película Net de Schwarzenegger? Del robot ese que va al futuro y un enredo ahí del futuro. Entonces, esas películas, hermano, uno piensa que son ciencia ficción. Parte sí es ciencia ficción, el desarrollo del filme, pero todo en sí, a nivel general, eso tiene una realidad. Eso tiene una realidad. Y tanta película que sacan de que ocurre una guerra termonuclear o un virus que se extiende y mata casi todo el mundo y solamente quedan unos cuantos sobrevivientes y que a esos sobrevivientes les toca comenzar de nuevo en medio de las ruinas de la destrucción, sea por un virus, una bomba atómica o una guerra nuclear, lo que haya sido. Entonces, hay muchas películas sobre ese tema, hermanos, y eso no es falso, eso pasó en tiempos remotos. ¿Ok? Ya eso será material para otra clase, porque yo tengo el material y los textos y el texto hebreo. Aquí en castellano, en su Biblia, en español, realmente no muestra nada, pero en el texto hebreo sí, sí está. Por eso tenemos este texto de Eclesiastés. Entonces, ya con este fondo que acabo de decirles así, a grosso modo, volvemos a leer el texto. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo hecho? Lo mismo que será. Hay cosa de la que se diga, esto es nuevo. No, ya existía en los siglos que nos precedieron. Ojo con esa palabra. Ya existía en los siglos que nos precedieron. Simplemente que no hay memoria de lo pasado, ni tampoco de lo postrero habrá memoria. Por eso yo les dije hace un momento, cuando entremos al milenio, no vamos a acordarnos de esto acá, de este tiempo, de este siglo o de estos siglos que estamos viviendo. No hay memoria. Comienza una nueva vida, una nueva creación. Por eso el libro de Revelación dice, cielos nuevos, tierra nueva, y no habrá memoria de lo pasado. ¿Ok? Pero allá solo, a esa época, a esa era,
solamente van a entrar los redimidos, los del reino, nosotros. No sé cómo va a ser el eterno, los que pasemos, hermanos, a nivel de sobrevivir a la gran tribulación y a la tribulación y que pasemos al milenio directamente estando vivos todavía, que eso va a ser una proeza. Entonces, el Eterno va a borrar de nuestra memoria este tiempo. Lo va a borrar. Para él no es imposible eso. No olvidemos que cuando un niño nace o una niña nace, en pleno momento del parto del organismo de la mujer dentro del parto, hay un líquido, hay un olor que solamente lo huele el niño. Nadie más de los que están ahí en el trabajo de parto lo va a oler, solamente la criatura que nace. Cuando aspira ese algo entra al cerebro y le borra la memoria de lo que vivió mientras estaba en el vientre de la madre. Le borra la memoria. Claro, uno dice borrar. Usted a veces piensa que usted hace borra todo lo que tiene en el disco duro de su computadora o en su celular y eso realmente nunca se borra. Uno piensa que borró, lo saca de su sistema visible, lógico, pero eso jamás queda borrado. Eso nunca se va a borrar. Eso queda allá en lo más profundo del disco duro y ahí está todo. Igualmente pasa con el cerebro. Aparentemente un niño cuando nace se le borra toda la memoria de lo que vivió mientras estuvo en el vientre, en gestación, pero eso nunca se borra. Ya eso la vez pasada lo comprobamos con esa historia que les contaba y hay mucha historia sobre eso, ¿ok? De las vivencias en el vientre de la madre, que generalmente uno nunca se acuerda porque es, pero en los sueños, cuando el inconsciente comienza a funcionar en nosotros, cuando estamos profundamente dormidos, es cuando afloran esos recuerdos. No siempre, porque eso no siempre va a pasar, pero de vez en cuando, cada 20 años, cada 10 años, puede haber un recuerdo, un sueño que usted tenga que está relacionado cuando usted estuvo en el vientre de su madre. Claro que uno no entiende eso porque uno está acostumbrado a soñar muchas cosas. Bendito el Eterno. Ok, pero es interesante todo eso. Parece que nos desviamos del tema. Bueno. Pero este texto, hermano, es muy importante. Eclesiastés, y como le acabo de dar la tarea, haga eso a ver si usted puede, le gusta la gematría, pongámonos a estudiar, a ver si somos capaces de sacar el material a nivel de gematría a las palabras de Yeshua cuando le responde: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Baruch Hashem. Ese va a ser un día espectacular para todo el mundo, en especial para el judaísmo. Por eso yo siempre le he dicho a ustedes, el que va a evangelizar a los judíos, a los ortodoxos que no creen en Yeshua como Mashiach, va a ser el mismo Yeshua. Ni siquiera un ángel, no, él mismo. Les va a venir a evangelizar. ¡Pum! O sea, el mismo que les puso el velo, él mismo se lo va a quitar. Interesante eso. Bendito su nombre. Bueno, estamos hablando del primer Goel y el último Goel. Ahora, uno de los principios de Rambam. Acordémonos que Maimónides, pero estamos hablando de cosas rabínicas. Maimónides, que también lo apodan Rambam, fue el que sacó los 13 principios o códigos de fe del judaísmo. Entonces, el principio número 7 dice: creo con fe perfecta que la profecía de Moshe
es absolutamente verdadera. Él fue la cabeza de todos los profetas anteriores y posteriores a él. Es un principio. Principio 8. Creo con fe perfecta que la totalidad de la Torá que hoy tenemos es la que fue entregada a Moche. ¿Ok? Ahora, recordemos que el Eterno inspiró a Moche y le dio unas palabras y Moche se la dijo al pueblo. Un profeta como yo les levantará el Eterno en el futuro. Y a él oiréis. ¿Ok? Por eso, cuando hablamos de Yeshua, el Mesías, que también se le llama el Señor de la Torá o el dueño de la Torá, se está hablando de un profeta mayor que Moche mismo. Mayor que Moche mismo. Por eso dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moche, quien haya conocido a Yahweh cara a cara, panín le panín, face to face en inglés. De acuerdo con el significado simple de este texto, no habrá ya profeta en Israel que conozca a Yahweh cara a cara como Moche. Por lo tanto, la Torá y la revelación de Moche son la cúspide de toda revelación según los judíos. Los escritos rabínicos tempranos y anteriores a Rambam se refirieron al dilema sobre el Mesías divino en muchas maneras. Por ejemplo, se intentó resolver el complejo problema explicando que el Mesías posee la misma alma que Moche y David, siendo el Mesías, según ellos, una reencarnación de Moisés, según ellos, de acuerdo a las características del Mesías. Esto, lógicamente, no tiene un soporte textual, pero sí trae a colación un importante concepto, la conexión que hay entre Moisés, el que trajo la Torá, o el que el Eterno le dio la Torá, y con el Señor de la Torá, el Mesías. Ahora, Rabí Cohen dice unas palabras y dice, las palabras importantes en Deuteronomio 34:10 son en Israel, ya que nunca hubo ni habrá un profeta mayor que Moche, pero en Israel y las naciones habrá uno mayor y su nombre es el Rey Mesías, Yeshua HaMashiach. Y cita de la siguiente manera, cuando dice, y su deleite estará en el temor a Yahweh, no juzgará según la vista de sus ojos, ni decidirá por lo que oigan sus oídos. Esto está en Isaías 11:3. Por sus milagros enseñará a las naciones a invocar el nombre de Yahweh. Y yo pienso que el más grande milagro en comparación a Moche es la resurrección de los muertos. Él, Yeshua, o el Mesías, renovará las señales, maravillas y milagros como Moche. Sabemos que este es el Mesías, hijo de David, quien es sumamente exaltado. Bendito sea su nombre. Sumamente exaltado. O sea, solamente ellos dos, Moche y Yeshua, sacudieron el mundo antiguo con los milagros, porque los milagros que pasaron en Egipto y en el desierto a través de Moche, eso no se ha vuelto a repetir. Una pasada en medio del mar, eso no se ha vuelto a repetir. Las plagas que asolaron a Egipto de una forma metódica, eso no se volvió a repetir. El agua que salía a caudales de la roca, eso no se ha vuelto a repetir. El maná que cayó del cielo, eso no se ha vuelto a repetir. O sea, Moche
marcó para el judaísmo un antes y un después, con semejantes milagros y con la Torá, el recibimiento de la Torá. Baruch Hashem. Luego más adelante vinieron profetas, Samuel, Isaías, Daniel. Con ellos se presentaron algunos milagros. Por ejemplo, los 3 muchachos allá en Babilonia, en el horno de fuego, a Daniel que lo tiraron allá al pozo de los leones y los leones no lo tocaron para nada. Son milagros esporádicos, muy grandes, sí, pero no en la cantidad como las que hizo Mochi. Luego viene Yeshua. Yeshua camina sobre el mar. Moche no caminó sobre el mar, caminó en medio del mar, tierra seca. Pero Yeshua, venciendo la misma ley de la gravedad y las leyes naturales, él camina sobre el agua y le da órdenes al viento y al mar para que se queden quietecitos y no molesten la vida. ¿Ok? Yeshua 2 veces realiza el milagro de crear panes y peces calienticos y peces asados, porque uno me pregunta, bueno, cuando ocurrió lo de los peces, ¿cómo venían los peces? ¿Venían asados, fritos, cocinados? ¿Cómo venían? Es una buena pregunta. Ya venían asados, listos para comer y calienticos. El Eterno no le va a salir a usted con un plato ahí todo frío, un pan frío y duro y un pescado ahí todo frío, porque el pescado frío sabe maluco. No, calientico todo. Y estamos hablando de alimentar no 20, 50 personas, sino miles de personas. O sea, fue un milagro. Luego, como dijimos ahora, las sanidades, los milagros de sanidad, que a la gente le decía, no, déjanos tocar tu borde, el borde de tu manto, y la gente quedaba sana. No importa la enfermedad que fuera. Ciegos, cojos, paralíticos, lunáticos, lisiados, todo tipo de enfermedades eran curadas, eran erradicadas de las personas. A miles y miles de personas fueron sanadas. O sea, en Israel hubo una sacudida por un solo hombre, Yeshua. Judea fue sacudido por la presencia de Yeshua, con tantas sanidades, levantando muertos. Lo que pasa es que la gente solamente se ha enfocado en lo de Lázaro, porque quedó relatado ahí de una forma con detalles. Pero él resucitó muchos muertos, mucha gente resucitó. Él levantó mucha gente. Bendito sea su nombre. Y luego él hizo algo parecido a Moche. A Moche le fue dada la Torá. Yeshua vino y ratificó la Torá. Oísteis que fue dicho, mas yo digo. Él vino a darle profundidad, ampliación y virtud a la Torá. Bendito sea su nombre. ¿Ok? Entonces ahora vamos a mirar, hermanos, algunas, ¿cómo llamar esto? Algunas paralelos entre Yeshua y Mochi. Ahora, a Moche, según los rabinos, se le llama el primer redentor y el último redentor, refiriéndose al Mesías. ¿Qué quisieron decir los sabios con esto? Es bien sabido que Moche era de la tribu de Leví y que el Mesías vendrá de la tribu de Judá. ¿Cómo puede ser Moche ser el redentor de Israel? Claramente el entendimiento midrásico es que la esencia de Moche, como el dador de la Torá y el primer redentor de Israel, será consumada en el Mesías. Porque Moche recibió la promesa y la orden de una redención.
¿Ok? Aún en el nombre de Moche hay un gran remés, ya que su valor numérico es 345, que equivale a la palabra Shiloh, tenaz, que ya hemos visto en la maravillosa profecía de Génesis 49. Además, Moche es el dador de la Torá, que también es un prototipo del último redentor, de quien se habla que es llamado el sol de justicia, quien traerá sanidad al mundo entero. Sin embargo, también es conocido como el último redentor, quien se conecta con Moche, porque el mismo capítulo en Malaquías concluye con estas palabras en el verso 22. Dice: acuérdate de la Torá de Moche, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Baruch Hashem. Yo quiero que recordemos algo, hermanos. En los evangelios se habla del monte de la transfiguración, cuando Yeshua se llevó como a 3 de los discípulos, a Pedro, a Juan y creo que a Jacobo, uno de sus hermanos carnales, lo llevó al monte. Y allí él se transfiguró, o sea, cambió su cuerpo mortal por el cuerpo de Kabod, de gloria, y salía luz. Eso debió ser espectacular. Cuando él hace eso delante de los discípulos, aparecen 2 personajes al lado de él, Moche y Elías. Aparecen los 2, Moche y Elías. Moche representa la Torá y Elías representa los profetas. Los discípulos, ellos no saben qué está pasando. Eso es nuevo para ellos. Es una visión. Ellos no saben si están en un sueño o en una visión o en una revelación. Ellos no entienden. Están desorientados. El asunto es que Pedro, él distingue. Yo pregunto, ¿cómo los discípulos distinguieron que era Moche y que era Elías? Si ellos nunca lo habían conocido. Y ya Moche había sido... Moche llevaba de muerto ya como unos 800, mil y pico de años que había sido muerto Moche, y tantos cientos de años Elías. Y en esa época no existían ni los dibujos ni las cámaras fotográficas para uno decir de que, este es Moche y este es Elías. No. ¿Cómo los distinguió? Porque Yeshua se refirió a ellos por su nombre. Moche, tal cosa. Elías, tal cosa. Ahora, ¿qué hablaban ellos? Porque los 3 comenzaron a hablar entre ellos mismos. El texto en hebreo dice que ellos estaban hablando de lo que se aproximaba, porque ya casi se aproximaba Pesaj. Y Yeshua fue sacrificado en Pesaj y estaban ya como 1 mes o a 2 meses de la fiesta de Pesaj. Poco tiempo. Ya iba a acontecer el evento. Entonces ellos estaban allí recordándole, diciéndole a Yeshua que ya se aproximaba el cumplimiento de todo lo que escribió Moche en la Torá. Y Elías le estaba recordando, le estaba diciendo de todo lo que escribieron los profetas acerca de ese momento en el madero, en Pesaj, allá en Jerusalén. ¿Ok? Y lo estaban animando porque recordemos que en Yeshua había un ser humano y había una entidad divina dentro de ese cuerpo humano. El cuerpo humano podía sentir miedo, nervios, porque él sabía lo que le venía, lo que iba a pasar allá en Jerusalén. ¿Ok? Ahora, por eso es que Pedro, tomando la palabra, dice: maestro,
sería bueno que construyéramos aquí unas 3 cabañas, una para ti, una para Moche y otra para Elías. Pero Pedro no sabía ni lo que estaba diciendo. Eso debía ser algo espectacular y algo inquietante, porque estamos hablando de eventos y de cosas que la gente no está acostumbrada. Ahora, el primer redentor trajo a Israel la Torá, Mochi, mientras que el último redentor, Yeshua, traerá una Torá renovada que será escrita en sus corazones, como el profeta Jeremías lo dijo en el capítulo 31. Razón de que la Torá sea recordada durante la era mesiánica, y es que Mochi representa la sombra del Mesías por venir, quien dará a Israel una Torá superior a la Torá de Mochi. Ojo con estas palabras. Moche representa la sombra del Mesías. Aquí se vamos a meter en algo más profundo. Ustedes saben que el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Y uno dice, de para atrás. Tan raro. Luego vemos un texto de Pablo cuando dice que todo esto era sombra de lo que había de venir. Hablando del Antiguo Testamento, de las fiestas, de los Shabbat, de los sacrificios, de todo eso que conocemos en el Antiguo Pacto, eso era la sombra, no era la esencia. Mire el Eterno, hermanos, esto yo no sé cómo explicarlo. Estos son... Vamos a suponer que este es el Mesías. Es un ejemplo, ¿ok? El Mesías. El Mesías es la esencia. Y eso que usted ve atrás en la pantalla, la sombra que que la cabeza mía está proyectando, es la sombra. Pero técnicamente y lógicamente, humanamente, la sombra fue primero. Porque el antiguo pacto fue primero. Toda la gente que vivió en el antiguo pacto ya murió. Entonces uno dice, pero ¿cómo explicar esto? ¿Cómo explicar lo que dijo Pablo hablando de las fiestas? Y dice, lo cual era sombra de lo que había de venir. Pero entonces la sombra, ¿quién la proyecta? ¿Cómo se proyecta una sombra hacia atrás de eventos que ya pasaron? ¿De qué manera? Lo que acabamos de leer ahora. ¿Qué es lo que fue? ¿Qué es lo que es? O sea, el Eterno tiene todo proyectado, no como nosotros lo miramos. Ojo con esto. El Eterno no mira los eventos y las cosas de la misma forma como nosotros los miramos. Para nosotros el pasado, la gente del pasado ya murió y ya pasó todo. Y nosotros estamos mirando eso hacia el futuro. Esa es nuestra forma de mirar la vida y los eventos. Pero el Eterno lo mira de otra manera. Lo ve de otra forma, más racional y más lógica según su propósito y según su voluntad. Nosotros en Yeshua somos la esencia. Y proyectamos hacia atrás la sombra de lo que ya pasó, de los sacrificios, del templo, de las fiestas, todo lo que se proyectó, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, era una sombra o es una sombra de lo que es hoy en día nosotros en Yeshua, porque acuérdense que Yeshua es la cabeza y nosotros somos el cuerpo.
De Israel nunca se dijo que era la cabeza, el cuerpo, no, solamente de nosotros, si se dijo eso. O sea, usted en el antiguo pacto, usted nunca lee un texto que diga, y dijo Yahweh, vosotros sois mi cuerpo y yo soy vuestra cabeza. No, ese texto no existe. O algo alusivo de esa manera no existe. Hoy en día, nosotros en esencia somos el cuerpo del Machía y él es la cabeza. Y eso se proyectó hacia atrás, esa sombra se proyectó hacia atrás a través de las oblaciones, de los sacrificios, de las festividades, de los días de luna, los días de sol, todo. los principios de mes, todo. Está concentrado en nosotros ahora. No sé si me he sabido explicar, hermano. Esto es complicado de explicar. Porque estamos explicando a la forma de cómo el Eterno lo hizo, no a la forma de cómo nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas, de aquí hacia adelante. Lo que pasó, pasó. Lo pasado, pasado, como dice la canción, teóricamente. ¿Ok? Hermana Niurka, hermano Freddy, es tan amable, a ver si me ayudan a conseguir ese texto donde Pablo dice lo cual es sombra lo que había de venir. Colosenses 2:17. Ah, su hermana bendita. Es tenaz. Colosenses 2:17. Colosenses 2:17. Ahora es que vamos a entender este texto, hermanos. 2:17. Empecemos del verso 16, porque el verso 16 es un texto mal entendido por el cristianismo. Y aquí se pegan para no guardar Shabbat ni celebrar la fiesta. Por eso dice, por tanto, nadie te juzgue en comida o en bebida o respecto a solemnidades o novilunio o sábados, Shabbat. El cristianismo lo entiende como que no hay necesidad de hacer nada de lo que está escrito acá. De que si usted no hace nada de eso, que no lo pueden juzgar. Pero al contrario, nos está hablando a nosotros que guardamos Shabbat, que guardamos las solemnidades de las fiestas, que guardamos los novilunios. ¿Qué es la palabra novilunio? Los principios de mes, Rosh Hodés, que también se les llama novilunios, o los Shabbat, o los Shabbatón. Y mire el texto. Todo lo cual es sombra de las cosas venideras, pero la realidad es el Mesías. ¿Ok? Todo lo cual es la sombra. Eso es lo que yo estoy explicando. O sea, uno realmente explicar esto o encontrar palabras adecuadas y aptas de entender es complicado. ¿Cómo explicar de que la esencia somos nosotros? Porque ahí no incluimos nosotros, porque nosotros somos el cuerpo de Mashiach. Y cómo nosotros que apenas existimos en este tiempo, estamos proyectando nuestra sombra hacia atrás, que es el antiguo pacto, todo lo que ocurrió en el antiguo pacto, que son los sacrificios, los mandamientos, todo eso. O sea que nosotros somos el Shabbat, nosotros somos las fiestas, nosotros somos los novilunios, nosotros somos las solemnidades, nosotros formamos parte de los sacrificios. ¿Por qué? Porque todo el antiguo pacto apuntaba a Yeshua, apuntaba hacia nosotros. O sea, nosotros nos debemos de considerar unidos al Mesías, unidos a él. Y él mismo lo dijo, sin mí no podéis hacer nada.
Y Pablo lo ratificó cuando dijo, vosotros sois el cuerpo del Mesías. Y él es la cabeza. ¿Ok? Mire usted la dimensión, porque ya tenemos que utilizar algunas palabras modernas. En este caso sería la palabra dimensión. Mire usted la dimensión de estas cosas, la dimensión de lo que somos en este momento en Mashiach. ¿Quiénes somos nosotros? Usted no es, hermanos, lo que usted cree que es. Ah, que yo soy Miriam Velázquez. Ah, que yo soy Adriana Vélez. Ah, que yo soy el hermano Guillermo. Ah, que yo soy el hermano Álvaro Cabrera. Hermano, nosotros para la sociedad de afuera somos eso. Para su papá y para su mamá usted es eso. Para el vecino usted es eso. Un nombre y una persona que lo conoce como tal. Pero hablando espiritualmente, hablando dimensionalmente, hablando en esencia, nosotros somos una institución poderosísima en el mundo que no tiene nada que ver con armas nucleares ni con armas de destrucción masiva. Estamos hablando de algo más grande, de algo más sublime. Nosotros somos el cuerpo del Mesías y él es la cabeza. Y todos nosotros coincidimos espiritualmente en esencia a través del Shabbat, a través del mandamiento, a través de la purificación por medio del Tevilá. Eso es lo que nos hace un solo cuerpo, una Keilah, una Kahal, una congregación. Por eso es que ahí vamos a entender lo que Pablo dijo. Un Yahweh, una fe, un bautismo. Todas esas tres cosas se convierten en una sola cosa, en una misma esencia. ¿Ok? En una misma esencia. Entonces, por eso es que nosotros proyectamos la sombra hacia atrás. Entonces, el judaísmo ortodoxo todavía está bajo la sombra. Ahora sí entendemos. Y ahora si ustedes me van a entender a mí, la cantaleta que yo siempre le estoy echando a ustedes, en el sentido de que no le estoy prohibiendo que no los escuchen. Los judíos ortodoxos tienen enseñanzas muy bonitas, pero que tengamos cuidado en algunos aspectos porque ellos no creen en Yeshua como Mashiach. El alimento que nosotros recibimos hoy en día es del Mesías, de Yeshua ya ahí presente aquí en nosotros. Porque alguien que no cree en el Mesías no tiene mucho que darnos. ¿No entendemos? No tiene mucho que darnos, hermanos. Hermana Niurka. Efesios 4:4 debemos leer. Efesios 4:4. Esto es estar en conexión, hermana. Estamos en conexión. Yo sé que el Rúa es el que nos está administrando en todas estas clases. 4:4. Un solo cuerpo. Un solo Rúa. Como también fuiste llamados con una misma esperanza de llamamiento. Un solo Yahweh, una sola fe y un solo Tevilá. Un solo Elohim y Padre de todos, quien está sobre todos y a través de todos y en todos. Ojo con estas palabras. Un solo Yahweh, una sola fe, un solo Tevilá, un solo Elohim, Padre de todos, quien está sobre todos y a través de todos y en todos. Baruch Hashem. ¿Ok? Por eso el verso 3 dice, solícitos por guardar la unidad del Ruach. Ahora, vamos a aclarar algo aquí. El judaísmo ortodoxo que no cree en Yeshua todavía no tienen la experiencia de la unidad del Ruach.
Ellos solamente tienen la unidad de la Torá, el espíritu de la Torá, no más. Porque no tienen la revelación de que Yeshua, porque ¿quién nos trajo a este entendimiento y a esta posición? Yeshua. ¿Ok? Yeshua nos trajo a este entendimiento y a esta posición en la que estamos en este momento. Yeshua. Entonces, hermanos, si nosotros en este momento estamos en esta posición, en este privilegio, en esta esencia, unidos al Mesías, a Yeshua HaMashiach, a través del Ruach, a través del Shabbat, a través de la obediencia a la palabra, hermanos, entonces eso es lo que nos hace formar parte del cuerpo del Mesías. Amén. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Ahí vamos entendiendo, hermanos, un montón de cosas muy importantes que de pronto antes no las entendíamos. ¿Ok? Ahora, el Mesías es tal profeta como dice el Midrash. Yo quería aclararles ahora acerca de lo que es el Midrash. La palabra Midrash en español, en castellano, quiere decir comentario a un texto o a un evento bíblico. Eso es el Midrash. La mayoría de los documentos rabínicos son puros midrashes acerca de un texto, acerca de un verso, acerca de un evento de la Biblia o acerca de una profecía. Entonces, por eso es que acudimos mucho al Midrash, porque yo quiero que ustedes, todos nosotros, aprendamos a manejarnos en el mundo rabínico a nivel de Midrash, a nivel de la Sifré, a nivel del Targum y a nivel del Talmud, donde están exteriorizados los Midrashim, o sea, los comentarios. Entonces, por eso, este Midrash dice acerca de Isaías 52:13. He aquí que mi siervo prosperará, etcétera. O sea que dice que será mayor que Moche, lo cual explica para simplificar que sus milagros serán más maravillosos que los de Moche. Moche, por los milagros que forjó, atrajo a una sola nación a la adoración al Eterno. Ojo con eso. Los milagros que hizo Moche llevó al pueblo a reconocer al Eterno. Como está escrito en Sofonías 3:9. Entonces devolveré a los pueblos pureza de lenguaje para que todos invoquen el nombre de Yahweh, etcétera, etcétera. Esto se llevará a cabo por medio de una señal maravillosa para ser vista por todas las naciones hasta los confines de la tierra. En concreto, la resurrección de los muertos. El año pasado creo que tuvimos una clase acerca de la resurrección de los muertos, bajo varios contextos. Uno de la murmuración y otro como fenómeno en sí mismo, porque es un fenómeno resucitar un muerto, una persona. O sea, es más fácil resucitar un muerto que ya apenas lleva 2 o 3 días de muerto que resucitar a una persona que ya se deshizo, que ya tiene años de muerto. Considero que es más complicado resucitar a una persona en estas condiciones, cuando ya hace años que se murió, a que lleva media hora, 2 horas, 1 día, 2 días, 3 días de muerte. ¿Ok? O sea, la resurrección de los muertos, hermanos, va a ser uno de los fenómenos y de los milagros más impresionantes que se hayan presentado en la historia de la humanidad. Estamos hablando de levantar, resucitar, armar millones y millones y millones de cuerpos ya deshechos que ya hoy en día son polvo y cuyo polvo está distribuido por toda la tierra.
cómo el Eterno va a ser semejante hazaña de juntar todas esas partículas de polvo, millones de partículas de polvo esparcidas, quién sabe dónde, por allá, y juntarlas y formar otra vez a la persona en sí, sin confundirse, sin que una partícula de polvo que le pertenece a una persona está dentro de otra persona. No, no va a haber un margen de error. Eso va a ser una maravilla. Y por eso yo les decía, es más fácil resucitar a una persona que quitarle a una persona el vicio de la murmuración y de la crítica. O sea, los murmuradores. Y eso lo dicen los sabios, que ellos prefieren levantar un muerto, o sea, que para ellos les es más fácil levantar un muerto, resucitarlo, que quitarle a una persona la costumbre de la murmuración, el la chonjara. Tenaz eso. Y yo estoy de acuerdo con eso. La murmuración es una cosa tenaz. Eso está ahí en la punta de la lengua y eso está ahí, hermanos. Y hay que aprender a controlar eso. ¿Ok? Bueno. Ahora, vámonos para un comentario, o sea, un midrash de Eclesiastés 1:9, Eclesiastés Rabá. Mire cómo pregunta, aquí vamos a entrar ya en algo de materia. Y el marrano, que en hebreo se dice Hasir, escríbalo, Hasir, con J y con Z. ¿Por qué se llama su nombre marrano? Aquí vamos a descubrir algo impresionante. ¿Por qué se llama su nombre marrano, o sea, Hasir? Porque en el futuro él regresará del reino a su legítimo dueño. Por eso es que está la pregunta, ¿qué está dicho sobre el primer redentor? Dice, y Moche tomó a su esposa y sus hijos y los puso sobre un asno y regresó a la tierra de Egipto. Ojo con lo que vamos a empezar a mirar ahora. Moche tomó a su esposa y a sus hijos y los puso sobre un asno y regresó a la tierra de Egipto. También se dijo del último redentor, he aquí, tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asno. Ay, hermanos. ¿Qué es lo que quiere decir esto, hermano? La palabra hasir, o sea, marrano, quiere decir en hebreo el que hace regresar, el que hace retornar algo. No tiene nada que ver, usted olvídese del cerdito ese de 4 patas que no se puede comer porque es considerado inmundo en la Torá. Olvidémonos del animalito. Vámonos al nombre, a las palabras hebreas que tiene ese animal, hasir, marrano, o chancho, como se ríen las hermanas en México cuando digo que yo digo chancho. Bueno, la palabra hasir quiere decir el que hace regresar. Ahora, primero se habla de Moche, que quien sentó a sus hijos y a su esposa sobre un asno y regresó a Egipto. Cuando uno va al texto hebreo, dice la palabra hasir, o sea, marrano. Hermanos, marrano. Y uno dice, wow, ¿cómo así? Tenaz. Ahora, cuando habla de Yeshua, cuando dice el profeta, he aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. ¿Ok? Vendrá a ti.
y menciona tres palabras claves: justo, salvador y humilde. Justo, salvador y humilde, cabalgando sobre un asno. Y ahí también está la palabra marrano. Como si dijera, Yeshua se montó sobre un marrano. ¿Ok? Sigamos. Del primer redentor se dice que trajo el maná. Como está dicho, he aquí yo les haré llover pan del cielo. Y así también el último redentor, como está dicho, que sea como rico grano de la tierra en las cumbres de los montes, una profecía. Del primer redentor dijo, y estando sentado junto al pozo. Acordémonos, vamos a concentrarnos primero. El maná, del maná se dijo, he aquí yo les haré llover pan del cielo. ¿Qué dijo Yeshua? Yo soy el pan que descendió del cielo. Tenaz, yo soy el pan que descendió del cielo. Por eso Yeshua tenía que nacer en Betlehem, que en castellano Betlehem quiere decir casa del pan. ¿Por qué Belén o Betlehem se llama casa del pan? Porque allá en Betlehem era donde se producía el pan. O sea, era famoso por los panes. Muchas panaderías. ¿Ok? Bueno. Luego del primer redentor se dijo, estando sentado junto al pozo. ¿Quién? Moche. Porque Moche cuando salió de Egipto y llegó por allá a esas tierras de Midian, él se sentó en un pozo, porque en aquellos tiempos el pozo era lugar de reunión. Antiguamente, hoy en día los lugares de reunión son los parques de los pueblos o de las ciudades. ¿Dónde nos encontramos? En el Parque Bolívar. ¿Dónde nos encontramos? En el Parque de la Revolución, México. Bueno, o en la Plaza Garibaldi, México. Ok. Bueno. Yeshua, uno de los grandes mensajes que Yeshua dio, ¿dónde lo dio? En el pozo de Jacob. En el mismo, y lo más tenaz, hermanos, es que es el mismo pozo. Impresionante eso, es el mismo pozo. Y si usted quiere ir a sentarse a ese, porque ese pozo todavía existe en este tiempo. Claro, está en territorio apache porque lo tiene un país que es musulmán, pero el pozo todavía existe. Si usted quiere repetir allá, vaya. Pero el pozo todavía está ahí, el pozo de Jacob. Ahora, el último redentor será la fuente de agua, el que creyera en mí conforme a las escrituras, en su interior correrán ríos de aguas vivas. Ahora, estos son midrashes de judíos ortodoxos que no creen en Yeshua. Por eso ellos no van a poner aquí lo que yo acabo de decir, la palabra de Yeshua. Lo que ellos pusieron fue, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Yahweh y regará el valle de Sittim. Esto está en Joel 4:18. Muy bien. El punto de Eclesiastés 1:9 es muy claro. Así como Moche trajo la redención inicial a Israel con milagros, el Mesías, quien es un paralelo de Moche, traerá la mayor redención con los más grandes milagros. El Midrash menciona tres áreas de paralelo entre el primer y el último redentor. Tres paralelos. Primero,
cabalgando sobre un asno. ¿Cuál es el significado de asno? Segundo, trayendo pan del cielo. ¿Qué representa el pan? Y tercero, extrayendo el agua del pozo. ¿Qué representa el agua? O sea, estos son detalles, hermanos, de lo de Moche. Cuando Moche, el texto que leímos ahora, que montó a su mujer y a sus hijos en el asno y regresó a Egipto. El pan, el maná. Y cuando él estuvo en el pozo, que allí fue donde conoció a su esposa, que él ayudó con los midianitas, porque no querían dejar que ella abrevara el ganado ahí en ese pozo. Ok, antes de responder estas preguntas, porque son 3 preguntas, ¿cuál es el significado del asno? ¿Qué representa el pan? ¿Y qué representa el agua? Pero yo quiero que usted no se olvide de la palabra hasir, marrano. Hasir. O sea, ya ahí vamos desvelando qué es el marrano kosher, hermanos. Antes de responder estas preguntas, es importante leer el comentario, un midrash acerca del marrano, del hasir. De acuerdo con la simple y bella explicación, la palabra hasir literalmente significa regresar o traer algo de regreso. El gran remés es que el Mesías regresará al reino de Yahweh a su legítimo dueño. ¿Estamos? A su legítimo dueño. ¿Por qué el marrano? Ojo con esto. ¿Por qué el marrano, que representa inmundicia, habría de ser quien restaure el reino santo de Yahweh? Parece haber una contradicción. Parece haber una contradicción. Además, la siguiente frase nombra claramente al Mesías como el último redentor. Pudiera ser que el Mesías mismo sea el marrano, quien regresará a restaurar la gloria del reino. ¿Acaso no está implícito que aquel que restaura el reino no es el mismo Yahweh? Estas son 2 preguntas muy buenas. Acuérdese que Yahweh mismo profetizó. En el antiguo pacto se dijo: he aquí restauraré el tabernáculo caído de David. Está hablando de restaurar. Todo eso tiene que ver con el trabajo del marrano, al que llaman marrano. Recuerden, no piensen en el animalito, en el chancho de 4 patas. Aquí estamos hablando de un título. La palabra marrano aquí en este estudio es un título. No se está refiriendo Es un título que, curiosamente, está la palabra hasir, que se refiere al marrano, pero a nivel de título, no a nivel del cerdo. Así que si usted esperaba que el cerdo le iban a declarar kosher más adelante, o que de eso trataba el tema, no. Así que se va a quedar sin comer chicharrón para toda la vida. ¿Ok? Porque yo sé que en Europa hay unos judíos ortodoxos que están tratando de cacherizar el marrano, el cerdo. ¿De qué manera lo tratan de cacherizar? De declararlo kosher. Ellos están alimentando unos marranos y criándolos aparte de una forma diferente a los demás cerdos. Y le están dando comida kosher.
al marrano a ver si de pronto lo pueden declarar kosher, porque están antojados de comer marrano. Eso nunca va a pasar. Bueno, que lo hagan más adelante y lo declaren de esa manera, ellos pueden hacer lo que quieran, pero la Torá no acepta eso, ni la Torá avala eso, ni eso va a formar parte de la Torá, ni está profetizado que el marrano va a ser comestible, no. El chancho, así lo alimenten, con lo que lo alimenten, es chancho. Por eso dice el dicho, el mono aunque se vista de seda, mono queda. ¿Ok? Baruch Hashem. Ahora, los sabios entendieron que la palabra marrano, o sea, hasir, en hebreo se deriva de la palabra regresar. En un midrash sobre el Salmo 146:7, ellos explican que el marrano se volverá limpio, supuestamente, o proféticamente hablando. Ahora, la naturaleza del marrano está representada en la escritura en Eclesiastés 1:9. Mire usted qué curioso. Cuando dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. En esencia, el marrano regresará para traer a su estado original al reino en los tiempos finales. ¿Ok? Ahora, es difícil imaginar cómo aquel que es llamado Hasir, o sea, el marrano, traerá el reino a Israel, teniendo en cuenta la implicación de que él será rechazado y que no puede ser reconocido como puro y santo. Se provee una explicación para el acertijo del rey que regresará el reino a Israel. Él explica que este que tendrá el título de marrano tiene una mezcla del bien y del mal, y solo al conectar ambos podría ocurrir la verdadera restauración del mundo. Otra interpretación rabínica explica que el marrano es solo bueno y que regresará a su estatus original para revelar que su esencia es buena, limpia y santa. Ahora, el Midrash explica que lo opuesto al marrano kosher es el animal llamado tajás, como leemos en Éxodo 25:5, que dice, pieles de carnero teñidas de rojo y pieles de tejones, madera y de acacia. La palabra pieles de tejones se refiere al unicornio, pieles de colores. Se refiere al unicornio. Ahora, que ya se nos va a ir el tiempo y yo quería meterme, o sea, aclarar esto, porque esto está complicadito de asimilar. Tengamos paciencia, hermanos. Esto está complicadito de asimilar. Yo quería ir a la parábola del hijo pródigo, porque ahí está una de las claves de este estudio, el marrano kosher. ¿Por qué a Yeshua? ¿Por qué al Mesías? Porque esto que estamos hablando del marrano kosher es de los rabínicos y es de los judíos ortodoxos. Eso es tenaz, hermanos. O sea, que ellos hayan entendido de esa manera lo del marrano kosher, siendo ellos tan estrictos y escrupulosos. Lógico, cuando ellos hablan del marrano kosher, ellos tampoco están hablando del animalito de 4 patas que está prohibido por la Torá. Ellos están hablando del título mesiánico del Hasir, o sea, el marrano kosher, o sea, el marrano que es purificado. ¿Ok? Pero, hermanos, se nos fue el tiempo. Yo creo que para el viernes vamos a tratar un poquito, a concluir al menos este pedacito, esta parte. Yo pensé que la iba a concluir, pero no.
porque ahora sí estamos ya abriéndonos. O sea, todo lo que hemos visto hasta ahora en estos 16, 17 estudios, creo que van sobre el marrano coche, es una introducción. Pero aquí ya estamos de una forma explícita hablando del marrano coche. Y mire usted la conexión que hay. Yo le pregunto a usted y pregúntese usted mismo, ¿qué conexión hay en Eclesiastés 1:9 con el marrano coche? Y la conexión es muy fuerte. Simplemente que necesitamos ampliar un poco esa parte para poder entenderla a través de los paralelos con el significado del asno, que representa el pan y que representa el agua. Los paralelos de esos tres elementos entre Moche y Yeshua. Y la palabra, la profecía que dice que restauraré el tabernáculo caído de David. Bueno, hermanos, vamos a parar aquí, ¿verdad? El viernes, mediante el cielo, vamos a acabar de aclarar esta parte que yo quiero que la entendamos. Yo no quiero correr y seguir con otra parte y que usted dice, yo no entendí nada, vea, y me daba pena preguntar. No, vamos a ampliar esto y a verlo bien, porque yo quiero que usted lo entienda. Y aparte de entenderlo, capaz de explicarlo también a otra persona. ¿Ok? Que el Eterno nos dé discernimiento, porque esto son cosas muy profundas de la Torá, de la Tanakh, y nos va a llevar a una liyá, a una elevación de conocimiento muy grande, hermanos, porque estos son temas que casi nadie se mete con ellos. Nosotros porque somos muy arriesgados, nos gustan los riesgos, pero aquí vamos con la ayuda del Eterno. Amén, hermanos. Muy bien, vamos a orar, vamos a darle gracias al Eterno, vamos a incluir en esta oración a los hermanos allá en México,